Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al fuego del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójale lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo la primera lectura, nos trae la reflexión del paso de Dios quien pasa por nuestra vida y que al pasar quiere enseñarnos a seguirle, enseñarnos a encontrarle, a buscarle. La gente siempre dice: busco a Dios pero no lo encuentro, busco a Dios pero no me responde, le hablo pero Él no me habla. Y lastimosamente muchas veces esto sucede porque no buscamos bien, porque no sabemos hablar con Dios, porque no sabemos escuchar a Dios, porque lastimosamente la gran mayoría de las veces nosotros tenemos la tentación de escucharnos a nosotros mismos, de seguir más bien mis caprichos, mis formas de pensar, de ser o de obrar. Muchas veces tenemos esquemas tan rígidos y tan simplemente convencionales a nuestra medida, que obviamente es una medida que ni Dios puede llenar, ni Dios puede responder a lo que usted quiere. Entonces es como forzar a que Dios tiene que hablarme en mis propias palabras, en mi propio lenguaje, a mi manera, como a mí me gusta, a mi estilo, y si no me habla así, pues no lo escucho. Entonces eso es una forma muchas veces caprichosa de vivir la fe. Y lastimosamente hay gente que vive fe, pero caprichosa. La fe caprichosa es una fe que se va volviendo como en las relaciones de esos hijos con sus papás, a los que el papá le fue alcahueteando y alcahueteando y alcahueteando, y los hijos terminaron allí malacostumbrándose de tal manera que llegó un momento en el que ya esos hijos no hacen caso ni escuchan de ninguna manera. Entonces, prácticamente podríamos decir que en un momento determinado de esos forzamos la relación. Si nuestra relación con Dios es una relación de fe, es una relación que la precede la fe, lo primero que yo tengo que hacer es creer en Él, yo tengo que creerle. Todo tipo de relación con Dios que esté basado en el prejuicio, que esté basado en la mala fe, que esté basado en la desconfianza, que esté basado en la duda, pues pone en entredicho el proceder de. Yo tengo que crecer en una fe verdaderamente, o sea, ¿a quién es que le estoy creyendo? ¿Es a Dios o a quién es?
El hecho de que en la vida me hayan defraudado otras personas, yo no tengo por qué aplicarle a Dios exactamente los mismos criterios. El hecho de que en la vida de pronto alguien no me haya respondido como yo esperaba y me haya desilusionado, pues yo no tengo que tratar a Dios como si fuera un artífice de desilusión no, yo tengo que aprender. Por eso es mejor aprender el estilo de Dios como es Dios y no el estilo nuestro, o sea, a su manera y no a nuestra manera. Por eso es importante aprender a conocer a Dios. Nosotros somos tan soberbios, que muchas veces decimos, es que Dios todavía no me conoce a mí. Como si Dios tuviera que llevarle pues a usted. Entonces, como no, es que Él no, todavía no me funciona. Vamos a ver si ese Diosito me funciona y me responde como yo pienso. Y yo les diría que esto es una forma infantil de seguir la fe, es una forma caprichosa de seguir la fe. Esa no es la manera. Por algo el Señor, cuando ve esas cosas, les dice, mis caminos no son, ni mis criterios, ni mis pensamientos son. Entonces, a veces la gente dice, Dios, ¿por qué me metió en esto? ¿Por qué? Bueno, esto es una escuela y en esto hay que aprender primero que todo, usted debe entender una primicia fundamental. Ningún soberbio va a poder entender a Dios. Pregúntele al de al lado, ¿usted es soberbio? Pregúntele. O soberbia. ¿Qué le dijo? ¿O cómo se lo dijo? Bueno, mire que esos son de los pecados más difíciles de reconocer uno, porque son como incómodos, ¿no? Como son insultivos. A uno le insulta que le digan soberbio, ¿cierto? Le digan, pero la gran mayoría de las veces uno está muy lleno de sí mismo, muy lleno de su yo, de su ego, de su ser, de esos malos sentimientos, de esas malas. Y eso es lo que te va a hacer soberbio, literalmente, porque te hace absolutamente caprichoso, indispuesto, mal encarado, malhumorado y muchas otras cosas que no hacen sino desfigurarle a usted, o sea, no hacen sino revelarte usted algo que yo creo que usted no quiere que nadie vea, pero pues lastimosamente se le nota, es que le brota, por más que lo oculte. Recuerdo una vez hace años que estaba yo en mis primeros tiempos de sacerdocio y estaba yo confesando en una finca por allá y venía una cantidad de gente a confesarse y yo me quedé hasta confesando de pie, pues para que fluyera más la cosa, porque donde uno se siente, se le sientan ahí, no lo dejan parar a uno. Entonces esas son técnicas. Entonces estaba confesando ahí, cuando venía a lo lejos una señora que venía a confesarse y yo no sé por qué en ese momento percibí ciertas cositas. Y entonces cuando llegó, yo dije, esta señora se va a confesar de estos y estos. Y entonces cuando llegó me dice, padre, yo soy ta. Y yo la volteé y le dije, tuve la tentación de decirle, sí, se le nota. Porque es que a veces a uno de verdad se le sale lo que lleva por dentro, se le sale esa cosa. Casi que revela lo que... y ahí es donde si uno tuviera la humildad de reconocer y de ver las cosas, o sea, eso es un don que hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios, Señor, deme la humildad, deme humildad para que yo vea, para que yo no me engañe a mí mismo. Que una de las peores cosas que puede haber es que uno
viva engañado, ¿cierto? Y eso, y muera engañado, dijo aquí usted. Que viva engañado y se crea su engaño y se convence y se lo repita a los demás. Y muchas veces eso raya, ¿no? Porque la gente te está viendo, o sea, porque la gente, casi podrían decirle a uno, pero ¿y usted a quién engaña? O sea, a los que les gusta comer prójimo, esos después se reúnen y dicen, imagínate lo que me dijo la fulana esta. Eso solo se lo cree ella. O el fulano este, y así sucesivamente, pues. Entonces, no, uno tiene que tener la humildad de reconocer a tiempo, de verdad, humildemente, y en ese reconocimiento humilde, mire que para mí esto es el paso de Dios también. Cuando Dios te hace consciente de algo, cuando Dios te ilumina y te muestra algo, eso es bonito porque es esa sutil revelación de Dios que te habla, que te muestra la verdad, ¿no? Que yo quiero que Dios se me revele, pero no que Dios se me revele la figura que utiliza la palabra de Dios hoy es muy bonita porque es un viento suave, una brisa suave, y uno dice, ay, sí, ahí está. Tan rico, ¿no? Tan rico, ¿no? Bien, porque puede que no esté en el terremoto, ni en el fuego, ni en la tormenta. A veces hay gente que piensa, por ejemplo esto, ¿no? Yo pienso así en voz alta, pero no, nada que tenga que ver con la realidad de nadie. Que diga, ojalá se convierta mi marido, por ejemplo, o ojalá se convierta mi mujer, ¿no? Ojalá eso. Y ojalá para que se convierta, ojalá le pase algo bien malo, ojalá se enferme, ojalá alguien le diga algo, ojalá, no, y hay gente que hasta me lo dice, incluso hasta en la misa, al final de la misa me dice, estuvo buenísimo el sermón, qué pesar que mi marido no vino, o qué pesar que mi mujer no vino, porque todo era para él o todo era para ella. Entonces, pero es el sentido de que a veces queremos como que le venga tormenta a este, o le venga huracán, o le venga fuego, o le venga terremoto. Pero no hemos pensado en la opción en que a lo mejor Dios quiere venir con ternura, con suavidad, a tocar ese corazón, con compasión, con amor. ¿No? Dios no habla a la manera nuestra, a la manera caprichosa que a veces queremos que hable a las personas. Dios habla como Él quiere. O sea, y puede que Dios venga a hablar de la manera más sutil, más suave. Porque básicamente Dios es un Dios de amor y de respeto y de misericordia. Sin embargo, Dios es un Dios de verdad y por eso les decía, a mí me gusta que Dios me diga la verdad. Que me diga mi verdad, que me la revele. Entonces, me parece muy lindo cuando Dios ilumina mi conciencia y Él mismo me muestra mis errores, mis equivocaciones. Eso le puede pasar a usted de una manera muy fácil. Cuando usted está a la expectativa de Dios, eso es el fruto de las venidas al Santísimo, por ejemplo, de estar al Santísimo, de estar en el Santísimo orando, de leer la palabra de Dios, de vivir una Eucaristía con humildad. Llega un momento en que yo siento que Dios me habla en la palabra, en un momento, en un detalle, en un gesto, en la homilía, o en cualquier momento, Dios me habla. Yo digo, bendito sea Dios, me habló, me mostró. Eso es un momento grande y de misericordia. Dios quiere hablarnos y hacernos conscientes de nuestro pecado. Por eso la palabra del Evangelio de hoy es iluminando la realidad humana, ¿no? Porque a veces uno se vuelve muy cómodo y acomoda las cosas. Y una de las cosas que tenían los del tiempo de Jesús era que habían acomodado las cosas. Ustedes dicen, han escuchado, no cometerán adulterio, ¿no? Y Jesús va mucho más allá y les dice, pues yo les digo. Porque muchos podrían decir, no, yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Hay gente que le dice a uno, yo no he matado a nadie.
Yo no le he hecho mal a nadie, pero no reconocen en su corazón que muchas veces con sus pensamientos, con sus sentimientos, han hecho o dicho cosas mucho más graves de las que ellas piensan. Han tenido sentimientos muy, muy feos. Y mire que la palabra de todos estos días viene evaluando el mundo interior, no solo las acciones exteriores, sino incluso las intenciones interiores. Y viene evaluando eso, porque dice, viene evaluando, y son las bienaventuranzas estos días, ¿no? Todos estos días, y la semana próxima vamos a seguir en Mateo 5, 6, 7 y 8. Vamos a seguir en las bienaventuranzas todo este tiempo. Y las bienaventuranzas vienen diciendo, mostrando la calidad de la fe. Y uno de esos aspectos es, pues yo os digo, el que mire a un hombre o a una mujer, y esto el Papa Juan Pablo II lo explica de una manera muy linda en su teología del cuerpo, en las catequesis que dio el Papa Juan Pablo II durante muchos miércoles, formaron un código de estas catequesis que se llama la teología del cuerpo. Fue una parte de la enseñanza, que fue enseñanza de moral sexual. Y ahí explicó básicamente eso, cómo uno puede permitir que la mirada se le vuelva impura. La sola mirada, la forma de mirar, la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Es decir, es que la impureza no está solamente en el acto de realizar algo exterior y visible, sino que puede que tu mundo interior ya esté enfermo. Y eso es lo que dice el Papa, ¿no? Que tienes que cuidar que todo tu ser interior se vaya volviendo mal orientado, se vaya volviendo enfermo. Hoy día que tenemos ese problema tan delicado de la pornografía, que lastimosamente se vuelve toda una pandemia, diría yo, una cosa impresionante, porque claro, es algo comercial, es algo que básicamente detrás hay toda una estructura comercial de poder, de dinero, de miles de estas cosas. Te lo están metiendo por todos los medios, ya las redes sociales y todos estos canales sociales que tiene la gente se han convertido en los mejores vehículos para transmitir cosas con las cuales básicamente lo que llevan es a eso, a desvirtuar al ser humano, ¿no? Y que lastimosamente le llega a todo el mundo, ya le llega a los niños, a los adultos, a todo el mundo le llega esto, o sea, a todo el mundo. Y lastimosamente todo el mundo está expuesto a que con estas cosas le manipulen sus sentimientos, su corazón, su afectividad, su emotividad. Entonces encontramos matrimonios enfermos por esa cosa, encontramos abuelos, abuelitos, que uno pensaría, yo cuando estaba chiquito pensaba, los abuelitos ya cuando están abuelitos ya rezan mucho, ya son santos, resantos, pensaba yo. Y pues uno se da cuenta que lastimosamente hoy día están demasiado atacados muchos abuelitos, abuelitas. No todos, niños. Miren, lastimosamente uno ve el ataque feroz y casi podríamos decir violento a la inocencia de los niños. En la acción satánica pero terrible, o sea, por dañar la inocencia de los niños y dañar a los niños, ¿no? El demonio en esto es feo. Y eso es una de las enfermedades fuertes que hay. Pero para mí eso es absolutamente diabólico. Créanme que no hay nadie a quien le encante más estar promoviendo toda esta cultura podríamos decir, como de la degeneración sexual, que precisamente el demonio, o sea, a quien le encanta toda esa cochinada. Y básicamente es dañar al ser humano, dañarle la pureza interior al ser, dañar la mirada, dañar esos sentidos, dañar los sentimientos, dañar al ser humano, dañar al ser humano para que le cause daño a otros. Todas esas noticias tan duras que vienen, que uno ve hasta gente de instituciones tan serias, comprometidas con esa cosa, o sea, con el comercio de niños, con gente de todas las instituciones, políticos, policías, de todo tipo de gente que uno
de la que debería esperar una actitud diferente y comprometidas con todo ese poco de cosas. ¿Quién mete la mano tan feo, tan a fondo? Precisamente es la acción satánica, ¿no? Y mire cómo el Señor nos está diciendo, ok, tengan cuidado, no juzguen hacia afuera, sino que miren su mundo interior y dense cuenta que tal vez usted ya en su corazón está siendo impuro. Ya en su corazón usted está abierto a la impureza, a una mirada impura. Y entonces en ese sentido el Papa Juan Pablo II dice, hay que trabajar incluso en limpiar la mirada. Y en esto yo siempre los invito a un ejercicio, a mirar a la Santísima Virgen María, a mirar los ojos de la Virgen, a mirar el rostro de la Virgen y a pedirle a la Virgencita que nos ayude a limpiar nuestra mente y a limpiar nuestro corazón, que nos ayuda a ser limpios de mente, de alma, de espíritu, de cuerpo, de sentidos, de sentimientos, de todo, limpios. No hay nada más bello que la libertad espiritual, la libertad de la inocencia. Es la libertad de los niños, ¿no? De los niños inocentes, transparentes. Entonces el Señor dice, cuídense y guárdense de esa mala levadura, o sea, cuídense y guárdense de eso que está en el interior, porque claro, lo que les digo, es mucho más fácil juzgar el pecado visible ajeno, ¿no? Entonces hay gente que está muy pronta al pecado visible ajeno. Ve, esta es adúltera, ve, este es adúltero, ve, este cambió de marido, ve, este cambió de mujer, ve. Y la gente vive en el pan nuestro de todos los días, en el alimento diario de todos los días, que es el chisme, comiendo prójimo y de las debilidades del prójimo. Pero en realidad, lastimosamente, muchos de esos pecados son ocultos, están tapados, demasiado ocultos, y muchas veces esas cantidades de situaciones van corrompiendo al ser humano, muchas veces en lo más profundo. Pues el Señor dice, tengan cuidado, guárdense de eso. Y lo otro es el desprecio del otro. Mire la delicadeza de Dios de tratar temas tan importantes. Como cuando el marido desprecia a su mujer, la expone al pecado. Y la culpa no es ya solamente de ella, sino de él. Y como cuando la mujer desprecia a su marido, lo expone al pecado. Y en el doble sentido. Entonces, bueno, esto da para moral de sexual, familiar y de parejas y de todo. Y pues la homilía no es el lugar más propicio para adentrarme en esos términos, porque yo sé que muchos de pronto se pueden poner un poquito tensos por esas reflexiones, pero sí es importante, porque hay que ir sanando todas esas falsas concepciones, hay que irlas sanando, hay que irlas depurando, y hay que ir sanando en nuestro interior lo que ya se ha hecho daño, lo que ya está herido. Y en esto, en una buena confesión, usted debe tratar de sacar de su corazón todas esas cosas que el Señor le revele que no son, que usted debe erradicar de su corazón. Dios nos está llamando a ser puros, puros de verdad, con sentimientos puros, con mirada pura, con afectos puros, en todo sentido, porque la pureza es una expresión de su amor y es una expresión de libertad, de alegría, de gozo, de esperanza, en todos los sentidos. Esto de la pureza no corresponde solamente a la sexualidad. Dios nos ha llevado a que nosotros también experimentemos la pureza en otros detalles. Entonces todos los evangelios de estos días lo estarán diciendo. El otro día decía, se os dijo, nadie llame o nadie desprecie a su hermano. Pues yo os digo, el que llame imbécil a su hermano en su corazón ya cometió pecado. Entonces, miren ustedes, es la pureza de los sentimientos. Dios nos está llamando a la pureza de los sentimientos. Muchas veces nosotros parecemos buenos, parecemos muy buenos, y ponemos hasta cara de buenos. No, y de verdad que hasta convincentes. Muchos vienen a comulgar y pasan con una cara de buenos, pero de buenísimos. Y uno dice hasta...
Pero Dios quiere que seamos en esto muy honestos con nosotros mismos. Porque muchas veces somos esa clase de buenos, que tenemos cara de buenos, que parecemos buenos, pero que en lo más profundo de nuestro corazón tenemos sentimientos malos. De desamor, de envidia, de celos, de rechazo, de desprecio. Entonces, ¿qué clase de bueno eres? No parezcas bueno. Sé bueno. Sé buena. No se me asuste. Marinita. Hay que dejar de aparentar. El Señor quiere que no aparentemos, sino que seamos verdaderamente buenos. Porque si no vamos a ser falsos con nosotros mismos. Entonces, las bienaventuranzas de estos días viene diciéndole a uno es, mire, sea auténtico, sea fiel, sea natural, actúe natural, no maquille las cosas, llame a las cosas por su nombre y no disimule las cosas, que Dios ve tu corazón, que Dios ve tus sentimientos verdaderos, y ese Dios que ve tus sentimientos verdaderos y que ve tu corazón verdadero, ese Dios, ese es el mismo Dios que por su infinita misericordia pues viene a ayudarte, viene a apoyarte, para que todas aquellas situaciones que a veces tienes que cargar no terminen llevándote de pronto a caer en el error. Por eso es que con humildad uno debe aprender a pedirle a Dios que lo ayude y lo salvaguarde de su maldad, de sus propios demonios personales o de sus propias confusiones personales. Señor, ayúdeme. Y en eso uno tiene que ser humilde. Uno tiene que aprender a decir, ayúdeme con mi orgullo, por ejemplo. Si uno lo descubre, yo soy orgulloso o orgullosa, ayúdeme. Señor, ayúdeme con mi... bueno, díganme, a ver. ¿Qué más? Mi falta de fe. Eso. ¿Alguna otra podría decir o algún otro? Eso es soberbia. O mi envidia. Porque hay gente que dice, no, pero el padre de qué habla si yo no. No. Pero eso sí, se sienta aquí y ve que una señora tiene un peinado mejor que el suyo y comienza. Qué envidia. ¿Quién será el peluquero? Ahora verá que voy y le pregunto, ¿quién es su peluquero? Y la otra por casualidad le dice, no, yo me peluqué yo misma. Mentirosa. No me quiere decir quién es el peluquero. Mentirosa. Y uno dice... Y esos sentimientos así tan sutiles, y uno dice, ay, pero ¿qué hay de malo, padre? Eso no es nada malo, tener esos sentimientos tan sutiles. En esos sentimientos tan sutiles a usted se le está dañando el corazón. No solo rencor, de todo, celos, envidia, vanidad, orgullo. O sea, cualquier movimiento falso, con desamor de su corazón, que arroje una pasión negativa, eso va dañando su corazón. Y de eso quiere Dios que usted se guarde. De todo tipo de sentimientos. El pecado nunca llega por cosas grandes. El pecado siempre empieza por cosas chiquitas, muy sutiles, pequeñitas. Una rabiecita chiquita ahora. Es una irita ahora, irita chiquita, una maledicencia chiquita ahorita, y después acumule, y en menos de lo que usted piensa se convierte en un monstruo. Entonces Dios dice, tengan cuidado, guárdense si no cuidan las pequeñas cosas, poco a poco van a caer en las grandes. Amén.